Me llamo Andrés, tengo 26 años y todo cambió el día que conocí a Alejandro. A sus 40 años, con su presencia imponente, su sonrisa intrigante y sus ojos penetrantes, irradiaba una confianza que me descolocó desde el primer segundo. No se suponía que fuera más que un proyecto profesional, pero desde nuestra primera cita, una tensión ardiente se instaló entre nosotros. Cada mirada, cada gesto parecía tener un peso que no podía controlar. Luego, todo se descontroló esa noche, después de una reunión. Me invitó a tomar una copa, debí haber rechazado y mantener mi distancia, pero su mirada intensa y penetrante me hizo incapaz de resistir. Lo que pasó después cruzó todos los límites entre el trabajo y el deseo. Quédense conmigo, nunca adivinarán hasta dónde nos llevó esta historia. Era una mañana cualquiera cuando conocí a Alejandro por primera vez. Recuerdo que se abrió la puerta de su apartamento y apareció un hombre con una presencia magnética. Llevaba una camisa impecablemente ajustada que dejaba entrever un torso atlético y su mirada azul claro me impactó de lleno. «Debe ser Andrés», dijo, con su voz grave resonando en el gran espacio. Me tendió la mano y desde ese instante algo cambió en mí. Me habían contratado para repensar la distribución de su sala y comedor. Alejandro quería algo moderno pero cálido, un espacio que reflejara su estilo de vida. Profesionalmente, era un proyecto emocionante, pero en cuanto empecé a hacer preguntas sobre sus expectativas, sentía su mirada fija en mí casi demasiado tiempo. Sus respuestas eran claras y precisas, pero había algo más en su forma de hablar, una intensidad que iba más allá del simple ámbito profesional. Mientras tomaba notas, se acomodó en el sofá de cuero, un poco inclinado hacia adelante, y me preguntó, «¿Y tú, Andrés, qué es lo que te gusta?» Con una sonrisa discreta en los labios, levanté la cabeza, sorprendido. La pregunta parecía trivial, pero en su mirada había algo más. Prefiero los espacios luminosos y funcionales», le respondí, tratando de llevar la conversación al tema principal, pero él asintió lentamente, con los ojos fijos en mí, como si buscara otra respuesta. En los días siguientes, nuestras reuniones se volvieron una rutina. Cada vez que llegaba, Alejandro me recibía con esa misma sonrisa de medio lado, esa misma confianza, y cada vez me sentía un poco más descolocado. Tenía esa forma de hacer que todo se sintiera conversacional, casi íntimo, incluso cuando se trataba de al elegir materiales o colores, a veces me sorprendía mirarlo demasiado tiempo, su camisa desabotonada justo lo suficiente para dejar entrever su piel bronceada, la forma en que pasaba una mano por su cabello canoso. Todo en él parecía estar calculado para llamar la atención. Un día, mientras le mostraba muestras de madera para su mesa de comedor, se acercó a mí un poco demasiado. «Este es interesante», murmuró, su voz más baja de lo normal, su hombro rozándome. Casi era la mía y el olor sutil de su perfume me inundó, mi corazón se aceleró. Intenté mantenerme concentrado, pero su mirada intensa y persistente hacía que cada movimiento fuera más difícil esa noche. Mientras guardaba mis cosas, Alejandro se detuvo cerca de la puerta. «¿Quieres tomar algo antes de irte?» Su pregunta era simple, casi inocente, pero algo en su tono me hizo dudar. Miré mi reloj buscando una excusa para decir que no, pero en el fondo ya sabía que iba a decir que sí. «¿Por qué no solo un vaso?», respondí tratando de ocultar mi incomodidad. Me llevó a la cocina, un espacio limpio y moderno, y sacó una botella de vino tinto. Mientras servía nuestras copas, no podía evitar notar cómo se movían sus manos, precisas y elegantes. Entonces, Andrés dijo, mientras me pasaba una copa, «¿Te gusta tu trabajo?» La pregunta era trivial, pero su mirada no lo era. Me miraba fijamente, con una sonrisa siempre presente, y sentí una calidez subir por dentro. Hablamos de todo. Y de nada de su recorrido, de sus viajes y un poco de mí también. Cuanto más avanzaba la conversación, más a gusto me sentía, casi demasiado. Alejandro tenía ese don de hacer desaparecer las barreras, de hacer que cada palabra importara. Pero a medida que pasaban los minutos, la tensión entre nosotros se volvía cada vez más evidente. A veces se detenía en medio de una frase para mirarme, su mirada clavándose directamente en la mía. En un momento, se apoyó en la barra con el vaso en la mano y me observó en silencio. «Eres interesante», punto. Andrés dijo suavemente, casi como un susurro. Sentí que mi corazón se aceleraba, no sabía qué responder, así que simplemente reí nerviosamente. «Gracias, supongo», balbuceé, desviando la mirada,
pero él no se movió y aún sentía su mirada sobre mí. Cuando finalmente decidí irme, me acompañó hasta la puerta, pero justo antes de salir, puso una mano ligera sobre mi brazo. Tengo ganas de ver a dónde nos llevará este proyecto, dijo, su tono insinuando mucho más que sus palabras. Lo miré. Una última vez antes de irme mi mente era un caos de emociones. Esa noche sabía que nada volvería a ser como antes. Después de esa velada en casa de Alejandro me sentía extrañamente ligero pero también confundido. No era más que un trago nada más. Sin embargo, cada detalle de ese momento daba vueltas en mi cabeza. Su mirada intensa, la manera sutil en que su mano había rozado mi brazo en la puerta. ¿Era solo mi imaginación o realmente había algo en el aire entre nosotros? Ya no sabía qué pensar los días. A continuación, intenté concentrarme en el proyecto. Llegué a casa de Alejandro con mis muestras y mis bocetos, decidido a mantenerme estrictamente profesional, pero cada vez que cruzaba la puerta de su apartamento, esa tensión volvía más fuerte. Él, siempre impecable, con esa seguridad natural que lo hacía imposible de ignorar, parecía disfrutar jugando con esa ambigüedad. Una tarde, mientras discutíamos los acabados de la mesa de comedor, se acercó a mí para observar. Vaya, realmente tienes buen ojo para esto, dijo él inclinándose sobre mi hombro, su voz grave resonando cerca de mi oído. Podía sentir el calor de su cuerpo y mi respiración se detuvo un momento. Pero sí, respondí, tratando de mantener un tono neutro, aunque mi voz me delató con un ligero temblor. Parecía disfrutar de mi incomodidad. Cada vez que venía, encontraba una excusa para acercarse más, ya fuera un gesto para revisar un plano o una mano que se posaba cerca. Se apoyó en mi hombro para explicarme su visión. Al principio pensé que solo era una manera amistosa, pero con el tiempo no podía ignorar lo que estaba pasando. Una noche, mientras revisábamos los últimos detalles, me propuso quedarme a cenar. «Estás trabajando duro, Andrés, te mereces un descanso», dijo con esa sonrisa pícara que siempre parecía esconder algo. Dudé un momento, pero al final acepté. Quizás una parte de quería ver a dónde nos llevaría la noche. Empezó de manera ligera, había preparado una cena sencilla pero elegante y hablamos de todo menos del proyecto. Me contó anécdotas sobre su empresa, sus viajes por el mundo, y yo compartía algunas historias personales, aunque elegía mis palabras con cuidado. Pero a medida que avanzaba la noche, sentía que la atmósfera cambiaba, la luz se atenuaba, el vino suavizaba nuestros espíritus, y era difícil no notar la tensión creciente entre nosotros. En un momento, él se levantó para quitar la mesa y volvió con 2 vasos de vino extra. «Eres alguien fascinante», dijo Andrés mientras se sentaba a mi lado, esta vez mucho más cerca de lo habitual. «Tienes una manera única de ver las cosas». No sabía qué responder, sus ojos estaban fijos en los míos y podía sentir mi corazón latir más rápido. «No estoy seguro de merecer tantos cumplidos», respondí, tratando de romper la tensión. Con una risa, N se rió, pero en vez de eso, inclinó un poco la cabeza y su mirada se volvió más intensa. «¿Subestimas tu impacto, Andrés? Lo que haces y quién eres». El silencio que siguió fue casi insoportable, podía sentir cómo la distancia entre nosotros desaparecía. Luego, de repente, puso su mano sobre la mía, un gesto simple pero que llevaba todo el peso de lo que no había dicho. Mi mente me gritaba que retrocediera, que recordara que era un cliente, que eso lo complicaría todo, pero mi cuerpo. Él no se movía. «Alejandro», empecé a decir, pero me interrumpió suavemente. «Lo sé», murmuró con una voz más suave. «No quiero incomodarte, pero no puedo ignorar lo que siento». Esas palabras me golpearon de lleno, ya no había más dobles sentidos, ni juegos. Acababan de cruzar esa línea y ahora era mi turno de decidir qué hacer. Tomé una respiración profunda, mi mente hecha un caos. «No es fácil», respondí finalmente, con una voz apenas audible. Él asintió. Retirando lentamente mi mano, «Entiendo que tienes derecho a no querer esto», pero su mirada seguía fija en mí como si aún esperara algo. Esa noche terminó sin otro gesto, sin otra palabra cargada de significado, pero al volver a casa sabía que algo había cambiado. Alejandro había abierto una puerta y aún no sabía si estaba listo para cruzarla, pero en el fondo, una parte de mí no podía evitar querer saber qué había del otro lado. Después de esa cena, él estaba. Imposible retroceder, cada vez que me encontraba en casa de Alejandro, la atmósfera era diferente. Lo que antes parecía una simple relación profesional se había convertido en algo más complejo, casi eléctrico. Pero yo me negaba a ceder, intentaba mantener mis distancias,
convencerme de que era lo mejor. Sin embargo, en cada encuentro, su mirada, sus gestos y hasta su simple presencia parecían deshacer mi determinación. Una tarde, mientras hablábamos de últimos detalles para la decoración de su comedor, Alejandro me interrumpió en medio de mi frase. «Sabes, Andrés, hay algo que realmente aprecio de ti», dijo, apoyándose levemente contra la pared, con una sonrisa sutilmente provocadora. Levanté la vista de mis planos confusos. «Tu pasión por tu trabajo», continuó, pero su tono y su mirada dejaban claro que hablaba de algo más que de mi profesionalismo. Sentí que la calidez subía por mi cuerpo y traté de reír para romper el hielo. «Atención, y bueno, es un cumplido que me tomo con gusto». Intenté desviar la conversación, pero él no movía la mirada, siempre fija en mí, como si buscara una grieta en mi armadura. Quiero decir, es raro encontrar a alguien tan auténtico. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras trataba de concentrarme. Alejandro estaba jugando un juego peligroso y empezaba a preguntarme si no estaba perdiendo. Pero más allá de la atención, había otra realidad que no podía ignorar. Sentía algo por él, ya no era solo una atracción física, era una curiosidad, un deseo de entender a ese hombre que parecía tan seguro de sí mismo, pero que a veces dejaba entrever una fragilidad desarmante. Una noche, mientras recogía mis cosas para irme, Alejandro me detuvo. «Andrés, espera», dijo con una voz tranquila pero firme. Me di la vuelta, sorprendido. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Asentí, aunque ya sabía que no estaría listo para lo que iba a decir. «¿Alguna vez pensé en lo que podría haber entre nosotros?», me dio un nudo en la garganta. Esa pregunta que temía, pero que también esperaba, finalmente se hizo. No sabía qué responder, debería mentir para mantener la distancia que tanto intentaba conservar o ser honesta y arriesgarme a complicarlo todo. «Alejandro», empecé, buscando mis palabras, «no es tan simple, usted es mi cliente». Me detuve, incapaz de terminar la frase. Él sonrió levemente, una sonrisa que mezclaba comprensión y desafío. «Tiene razón. No es fácil, pero las cosas importantes nunca lo son, ¿verdad?». Su voz era suave, pero llevaba un peso que no podía ignorar. «No quiero incomodarte, Andrés, pero no puedo pretender que no siento nada». Esa noche me fui sin responder, no tenía la fuerza para decirle lo que realmente pensaba ni para admitirme a mí mismo que sentía lo mismo. Pero cuanto más pasaban los días, más evidente se volvía que no podía ignorar esta situación. Alejandro no era un cliente, se había convertido en alguien que ocupaba mis pensamientos, que hacía latir mi corazón un poco más rápido con cada mensaje, con cada sonrisa. Unos días después, mientras terminaba los últimos detalles de su proyecto, me invitó a quedarme a charlar. «Siempre estás tan apurado para irte», bromeó Andrés mientras servía 2 copas de vino. Intenté protestar, pero me tendió una copa con esa misma sonrisa desarmante. «Solo un momento, nada de trabajo esta vez, lo prometo». Me senté a su lado y empezamos a hablar. Primero hablamos de cosas ligeras y luego de temas más personales. Me contó cómo había construido su empresa, los sacrificios que tuvo que hacer y esa soledad que a veces lo acompañaba. «Sabes, el éxito», dijo mientras miraba su vaso, «no tiene mucho sentido si no hay nadie con quien compartirlo». Esas palabras me llegaron más de lo que quería admitir. Puse mi vaso, mi corazón latiendo más fuerte de lo que hubiera imaginado. «Alejandro», murmuré, pero antes de que pudiera seguir, su mirada se posó en mí, llena de una sinceridad desarmante. «Solo quiero ser honesta contigo, pienso en ti todo el tiempo, Andrés». Ese momento suspendido entre nosotros era a la vez aterrador y embriagador. Sabía que tenía que decir algo, tomar una decisión, pero mientras nuestros ojos seguían fijos el uno en el otro, sentía que esa frontera difusa entre nosotros se volvía cada vez más difícil de mantener. Esa noche, una parte de mí ya sabía que esta historia iba a cambiar mi vida. Los días siguientes no paraba de pensar en esa noche, las palabras de Alejandro daban vueltas en mi cabeza, «pienso en ti todo el tiempo, Andrés». Se dijo con una sinceridad tan abrumadora que había sacudido todas mis resoluciones. Hasta ese momento había logrado mantener cierta distancia, pero esa noche algo había cambiado. Alejandro había cruzado una línea y ahora era mi turno de decidir si quería seguirlo. Unos días después, me invitó a ir a su casa para una última reunión. El proyecto estaba por terminar y todo parecía bajo control, pero al entrar en su apartamento sentí de inmediato que ese encuentro sería diferente.
Alejandro estaba allí, apoyado en la encimera de la cocina, vestido con un simple suéter que dejaba entrever su torso esculpido. Me sonrió, una sonrisa a la vez cálida y llena de insinuaciones. Gracias por venir, dijo mientras me tendía una copa de vino, como si se hubiera convertido en nuestro pequeño ritual. Pensé que podríamos, para celebrar el final de este proyecto, tomé una copa tratando de mantener la calma, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban sentía esa tensión creciente que parecía llenar toda la habitación. Pasamos los primeros minutos hablando de los últimos ajustes como si todo fuera normal, pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada. En un momento, mientras le mostraba una sugerencia para la iluminación, se acercó demasiado, su mano se posó suavemente sobre mi muñeca y murmuró, «¿Estás trabajando? ¿Tan difícil? ¿No crees que mereces un poco de descanso?» Andrés, su mirada intensa y ardiente me dejó sin palabras. Intenté retroceder, pero él no se movió, su cuerpo tan cerca del mío que podía sentir el calor que emanaba de él. «Alejandro», empecé, pero me interrumpió. «Sabes que me importas, ¿verdad?» Su voz era grave, casi un susurro, y resonaba en mí de manera incontrolable. Sabía que tenía que decir algo, que yo pon límites, pero en ese momento todo en mí parecía ceder, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. «Alejandro, no podemos, es complicado», balbuceé, pero mi voz no tenía convicción. Él sonrió levemente, con su mirada siempre fija en la mía. «La vida es complicada, Andrés, pero ¿es eso una razón para ignorar lo que sentimos?» Antes de que pudiera responder, se inclinó y nuestros labios se encontraron. El beso fue lento, titubeante al principio, como si me dejara la opción de alejarme, pero yo no tenía ganas, al contrario, sentí una ola de emoción que ya no podía contener. Mi mano encontró su camino hasta su pecho y me dejé llevar por ese momento que parecía detener el tiempo. Cuando nuestros labios se separaron, él apoyó su frente contra la mía, con una sonrisa suave en el rostro. «Lo siento si fue demasiado», murmuró. Pero no había nada de qué arrepentirse, no, respondí simplemente, mi voz más firme esta vez. «No fue demasiado». Después de eso, seguimos a hablar, pero esta vez ya no había barreras. Me contó sus miedos, esa soledad que sentía a pesar de su éxito, y yo le hablé de mis propias dudas, de mi miedo a mezclar trabajo y sentimientos, pero también de ese deseo irresistible que tenía de estar cerca de él. Esas horas fueron como una burbuja fuera del tiempo, un momento en el que todo parecía simple y claro. Cuando llegó la hora de irme, me acompañó a la puerta como siempre lo hacía, pero esta vez, antes de que no había cruzado el umbral cuando me tiró suavemente hacia él y me besó de nuevo, esta vez con más intensidad. «Andrés, no quiero presionarte», dijo mientras se apartaba un poco, «pero quiero que sepas que hablo en serio». Al volver a casa, no podía evitar sonreír. Ese beso, esas palabras, todo eso me llenó de una calidez que no sentía desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, sabía que las cosas se iban a complicar, una relación entre nosotros significaba cruzar una frontera que una vez que pasó, no podría ser borrada, y sin embargo, no podía evitar preguntarme si valía la pena. Esa noche, al acostarme en mi cama, solo había un pensamiento en mi cabeza, Alejandro. Lo que él representaba, lo que despertaba en mí. Una parte de mí tenía miedo de lo que todo eso podría significar, pero otra, más fuerte, ya sabía que había cruzado un punto de no retorno, y curiosamente, esa idea ya no me daba miedo. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de ligereza mezclada con el peso en el pecho, los recuerdos de la noche anterior volvían en flashes intensos, la mirada de Alejandro, su beso, sus palabras, todo parecía irreal, como si hubiera estado soñando. Pero al pasar mi mano por mis labios sentí ese calor familiar, me di cuenta de que todo eso había sucedido de verdad. A pesar de mis esfuerzos por concentrarme en el trabajo, era imposible sacar a Alejandro de mi mente. Sabía que lo que habíamos compartido no era algo trivial, no era solo una atracción física. Era más profundo, más intenso y me aterraba tanto como me fascinaba. Por la tarde, apareció un mensaje de su parte en mi teléfono: «¿Quieres pasar esta noche solo para hablar?». Simple, directo, pero cargado de insinuaciones. Dudé, todo en mí me decía que era una mala idea, que debía poner límites. Pero otra parte, la que ardía de deseo y curiosidad, tomó el control. «Está bien», respondí con las manos temblorosas. Cuando llegué a su casa, me recibió con esa misma sonrisa cálida. Pero esta vez había algo diferente en su mirada,
una dulzura, una sinceridad que me desarmó de inmediato. Llevaba una camisa un poco desabotonada y unos jeans simples, lo que lo hacía aún más atractivo, si es que eso era posible. Siéntete como en casa, dijo, su voz grave resonando en el espacio. Nos acomodamos en el sofá, con una copa de vino en la mano, y la conversación comenzó suave, casi como si estuviéramos evitando el tema principal, pero la tensión estaba ahí, palpable, haciendo que cada silencio fuera más intenso. Pesado, en un momento dado se volvió hacia mí, poniendo su vaso sobre la mesa de café. Andrés, quiero ser honesto contigo. Su mirada era directa, casi intimidante. Sé que es complicado y sé que te haces muchas preguntas, pero quiero que sepas que no estoy jugando contigo. Lo que siento es real. Esas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, resonaron en mí. Tomé una profunda respiración, tratando de organizar mis pensamientos. Alejandro, yo también siento algo. Pero no sé si es una buena idea. Él asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Nada que valga la pena es fácil, Andrés, pero quiero que lo intentemos. Esas palabras eran sinceras y, por primera vez, me permití bajar la guardia. Yo también, murmuré, mi voz apenas audible. Él puso su mano sobre la mía y ese simple gesto bastó para romper las últimas barreras entre nosotros. Esta vez fui yo quien me incliné hacia él, nuestros labios se encontraron y el beso fue todo menos titubeante, fue intenso, profundo, como si hubiéramos estado reprimiendo ese deseo demasiado tiempo. Su mano se deslizó por mi nuca, acercándome a él, y me dejé llevar por ese momento. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una sonrisa suave. No quiero presionarte, murmuró, pero no necesitaba decir más, yo ya estaba listo para cruzar esa línea y ver a dónde nos llevaba todo esto. Pasamos el resto de la noche hablando, compartiendo pedacitos de nosotros mismos. Siempre hemos guardado cosas para nosotros. Alejandro me contó sus miedos, sus arrepentimientos y la soledad que sentía a pesar de su éxito. Yo le hablé de mis inseguridades, de mis dudas sobre mi carrera y sobre quién soy. Cada palabra, cada gesto nos acercaba un poco más, construyendo algo nuevo, algo único. Cuando llegó el momento de irme, me acompañó a la puerta como siempre, pero esta vez, en lugar de un simple adiós, me atrajo suavemente hacia él, su frente contra la mía. Gracias por darle una oportunidad, murmuró, y en ese momento todo parecía claro, poco importaban los obstáculos o las dudas, estábamos listos para intentarlo juntos. Al regresar a casa, me sentía diferente, no era solo la emoción o el deseo, era una mezcla de serenidad y esperanza, una certeza de que, sin importar lo que nos esperaba, Alejandro y yo estábamos listos para descubrirlo juntos. Pero en el fondo sabía que solo era el comienzo, aún teníamos tanto que aprender y tanto que enfrentar, y sin embargo por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, estaba listo. Los días que siguieron a esa noche en casa de Alejandro marcaron el comienzo de algo nuevo, terriblemente emocionante y, sin embargo, profundamente incierto. Habíamos cruzado una línea y aunque no sabía a dónde nos llevaría eso, sentía que no quería dar marcha atrás. Cada mensaje, cada cita, cada sonrisa intercambiada llevaba un peso nuevo, una intensidad que nunca había conocido antes. Alejandro seguía sorprendente, a pesar de su apariencia segura y a veces intimidante, tenía una forma de mostrarse que me tocaba profundamente. Detrás de esa fachada de hombre realizado, había alguien vulnerable, sincero, y yo estaba descubriendo una parte de mí misma que nunca había explorado, un deseo de dejar de lado mis dudas y simplemente dejarme llevar por lo que sentía por él. Una noche, me invitó a cenar a su casa, pero esta vez no era para hablar de trabajo ni para finalizar ningún proyecto. Solo tú y yo, había escrito en su mensaje. Esa invitación, que parecía tan simple, fue suficiente para acelerar mi corazón. Sabía que esta cena sería diferente. Cuando llegué, Alejandro me recibió con esa sonrisa pícara que siempre parecía ocultar una profundidad que me reservaba. Llevaba una camisa blanca desabotonada, justo lo necesario, y su mirada me atravesaba como siempre. Llegaste justo a tiempo, dijo mientras me ofrecía una copa de vino. Había una ligereza en el ambiente. En su tono había una cierta tensión, como si estuviera esperando algo. Cenamos en un rincón de su sala, alrededor de una mesa bien puesta, iluminada por velas. La comida era simple pero deliciosa, y la conversación fluía, llena de risas y miradas cómplices. Pero a medida que avanzaba la noche,
la atmósfera se volvía más densa, casi eléctrica. Cada gesto, cada palabra parecía estar impregnada de esa tensión que compartíamos desde el principio. Después de la cena, me propuso quedarme. Un poco más de tiempo, tengo algo que mostrarte, dijo levantándose e invitándome a seguirlo. Intrigado, lo seguí hasta una habitación en la parte de atrás del apartamento que nunca había visto. Era una oficina sencilla pero elegante, con estanterías llenas de libros y algunas fotos enmarcadas. Se sentó en un sillón cerca de la ventana y me hizo gestos para que me sentara frente a él. Andrés, quiero decirte algo, empezó, sonando más serio esta vez. Sé que todo esto llegó rápido y sé que no es fácil para ti, pero quiero que sepas que soy serio, no es solo una aventura para mí. Estas palabras me impactaron de lleno, sabía que Alejandro no era de los que habla a la ligera, y escuchar eso de su parte me hizo darme cuenta de cuánto significaba esta relación para él. Yo también, Alejandro, respondí con voz calmada pero segura. No es fácil para mí tampoco, pero quiero intentarlo. Él sonrió, una sonrisa sincera, casi aliviada, y luego se levantó, se acercó a mí, puso una mano en mi hombro y se inclinó para darme un beso suave. Ese beso, como los anteriores, llevaba todo lo que aún no habíamos dicho, pero esta vez también había una promesa, una certeza de que estábamos listos para avanzar juntos. Esa noche me quedé en su casa, hablamos durante horas, compartiendo nuestros miedos, nuestras esperanzas y lo que esperábamos de esta relación. No era perfecto, lejos de eso, aún teníamos mucho por delante. Hay muchas cosas que aprender y muchas barreras que superar, pero por primera vez todo eso ya no me parecía tan insuperable. En la mañana, mientras la luz del día se filtraba por las cortinas, me desperté en sus brazos. Él aún dormía, su rostro relajado, y al mirarlo, me invadió una mezcla de paz y emoción. Era nuevo, extraño, pero increíblemente correcto. Sabía que esto apenas era el comienzo y que el camino estaría lleno de obstáculos, pero en ese instante, todo eso me importaba poco. Estaba allí. Con él y eso era todo lo que importaba. Al volver a casa ese día, una idea me cruzó la mente. Alejandro y yo habíamos asumido un riesgo al cruzar esa barrera, pero a veces las mayores recompensas vienen de las decisiones más audaces. Habíamos entrado en lo desconocido, pero por primera vez no tenía miedo de lo que el futuro nos deparaba. Y si todo se complicaba, sabía que estaríamos listos para enfrentarlo juntos. Cuando pienso en esta historia, me doy cuenta de cuánto. Alejandro cambió mi vida. Lo que empezó como un simple proyecto profesional se convirtió en algo mucho más profundo y más intenso. Esa línea borrosa entre el trabajo y el deseo, que me había prometido nunca cruzar, al final desapareció. Y más allá de las dudas, los miedos y la incertidumbre, descubrí algo que nunca había conocido antes, una conexión sincera, verdadera y terriblemente hermosa. Alejandro me enseñó que a veces hay que arriesgarse, incluso cuando parece complicado. No era perfecto, pero era real y hoy estoy agradecido de haberme atrevido a abrirle una puerta que creía cerrada. Esta historia es mía, pero también podría ser la tuya. ¿Alguna vez has sentido esa tensión, esa mezcla de miedo y deseo que te empuja a cruzar un límite? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado o intrigado, no olvides suscribirte al canal para descubrir otros relatos igual de intensos. La campana para no perderte nada. Deja un comentario para compartir tus impresiones y, por supuesto, no te olvides de darle like al vídeo. Gracias de nuevo y hasta pronto para otra historia emocionante.